Radio Sion presenta Tesoros Ocultos, un programa donde el pastor Eusebio Perona nos traerá las enseñanzas que para muchos están escondidas, ya que son un tesoro de gran precio para los hijos de Dios. Tesoros Ocultos, hoy podemos enriquecer nuestra vida y estatura espiritual. Ya con nosotros, el pastor Eusebio Perona. Bienvenidos. ¿Qué tal? Dios te bendiga. Qué privilegio poder dirigirme a todos vosotros de nuevo para compartir la palabra de Dios y así poder descubrir las verdades y los tesoros que se encuentran en ella. Y también poder ser libre de tanta mentira y tanto engaño que por desgracia hoy abundan. Por este motivo es de gran importancia escuchar, profundizar, estudiar y meditar en ella, para que esos tesoros ocultos sean revelados y nos sirvan de ayuda y de guía en los difíciles tiempos que vivimos. En Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 6, vemos unos sabios consejos de un padre a su hijo. Este proverbio sabemos que está escrito por Salomón. Dice así: Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor. Temer al Señor es darle la honra, el respeto y la obediencia que se merece. Y añade: y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. Salomón aquí nos muestra que como nosotros, los hijos de Dios, debemos valorar su palabra y la importancia y el entusiasmo que debemos tener para que esa palabra sea revelada a nosotros. El reino de los cielos es como un tesoro que cuando se descubre debe llenarnos de gozo y debemos darle la prioridad que se merece. Ese tesoro tiene mucho más valor que todas las riquezas, que todo el oro y la plata de este mundo. En Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesús nos dice: el tiempo, el kairos de Dios se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Se había cumplido el tiempo anunciado y el reino de los cielos estaba en esta tierra. Jesucristo, ese tesoro y ese rey, fue revelado a sus discípulos con su presencia física. Hoy Jesucristo se revela a todo ser humano que lo desee por medio de su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo. De ahí la importancia de buscar en lo secreto, en la intimidad con Dios, para que Jesucristo sea revelado, para que su palabra sea revelada y así podamos recibir la sabiduría y el conocimiento del cielo tan necesarios para poder conducirnos por la vida y que nos vaya bien. Bien, vamos a hacer una pausa musical y entramos de lleno en el tema de hoy. Salvación. No me avergüenzo de hablar del Evangelio, porque es
Bien, de nuevo con vosotros. Como podéis suponer por el título de la canción que hemos escuchado, el tema de hoy se titula El poder del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Se define el Evangelio como una gozosa proclamación de la actividad redentora de Dios en Cristo Jesús para salvar a la humanidad de la esclavitud del pecado. En el Nuevo Testamento, en el griego, no solo se expresa en forma de sustantivo, sino también en forma verbal. Esto quiere decir proclamar o anunciar el Evangelio con nuestra boca, traer las buenas noticias. Su significado incluye el de proclamar la victoria de Dios sobre sus enemigos y el reino eterno de Dios en esta tierra. Las buenas nuevas anuncian al pueblo la presencia de Dios para juicio y restauración. Los mensajeros del Evangelio son personas y Dios actúa cuando se proclama dicho Evangelio. Si no lo anunciamos, no se va a manifestar su poder. Juan el Bautista comienza su ministerio proclamando las buenas nuevas y más tarde Jesús también predica el Evangelio de salvación en él. En ambos, el Evangelio es la señal por excelencia de la llegada del Mesías prometido por los profetas. El reino de Dios se hace presente en la tierra y Cristo predica y anuncia dicho Evangelio. La Iglesia primitiva hizo de la predicación del Evangelio a toda persona su deber principal. En el Antiguo Testamento, junto con la proclamación del Evangelio, debían darse la justicia o la justificación, la salvación y la paz. En el Nuevo Testamento, Cristo Jesús es el Evangelio mismo, y su obra hace realidad la salvación, la justificación y la paz para todo el mundo. El contenido del Evangelio permanece inalterable y absoluto y es eterno. La palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero esa palabra, la palabra de Dios, permanecerá para siempre. Y esa palabra, ese Evangelio, se sella con la muerte propiciatoria, por el pago, y por la muerte vicaria, o sea, en nuestro lugar de Cristo. El Evangelio es el mensaje de reconciliación con Dios y nosotros somos colaboradores en su proclamación. En el juicio final, a las personas se les va a juzgar según su respuesta al Evangelio. Y también debemos decir que hoy la palabra escrita, las Sagradas Escrituras, la Biblia, acerca de Jesucristo, también llega a constituir el Evangelio. Quiero hacer un énfasis especial en las palabras de Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, cuando dice: «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá». Pablo declara, y esta debe ser también nuestra declaración, que no se avergonzaba de la buena noticia acerca de Cristo, porque sabía que es el poder de Dios en acción, actuando para salvar a todos aquellos que crean. Esa buena noticia, ese Evangelio, nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, o sea, nos declara inocentes, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Como dicen las Sagradas Escrituras, es por medio de la fe que el justo, el justificado ante Dios, tiene vida. Hay una gran diferencia entre el cristianismo verdadero y las religiones humanas. El cristianismo verdadero, el Evangelio verdadero, procede del cielo. La salvación, Jesucristo bajó del cielo y es el plan de salvación diseñado por Dios. Y es poder para salvación, o sea, tiene poder para salvar a todo aquel que crea. La religión humana procede de los hombres, es el plan ideado por el hombre y se apoya en el poder humano. Tenemos los ejemplos de Buda, de Russell, la figura del Papa en el catolicismo y otros muchos. Pero el poder de Dios, el poder del Evangelio de salvación en Jesucristo, siempre triunfa sobre todo poder humano. El poder de Dios, del cual Pablo no se avergonzaba, triunfa sobre cualquier religión, sobre cualquier plan ideado por el ser humano para la salvación. Pablo reconoce que el único que puede salvar a las personas, al ser humano, es el plan de Dios, y ese plan se llama Jesucristo. Pablo está diciendo que no se avergüenza de Jesucristo porque Jesucristo es el único que tiene poder para salvar al ser humano.
Ni cadenas, ni potros de tortura, ni circos romanos, ni hogueras en la Inquisición han podido detener ni impedir que el anuncio del Evangelio del poder de Dios para salvación siguiera su curso. Ese Evangelio del poder de Dios del cual Pablo no se avergonzaba siempre prevalece, siempre estará por encima de cualquier poder humano. Este poder no es un poder impuesto por la fuerza, no es un poder físico, y ese poder solo se recibe por fe. Así la prueba de fe será perfecta. Este poder es un poder espiritual y sobre todo un poder sobrenatural. Por este motivo es un poder que ha permanecido, ha perdurado, ha triunfado a través de los siglos y aún sigue permaneciendo y triunfando. Aunque el origen de este evangelio de poder es un tanto, digamos, humilde, un carpintero de Nazaret y 12 pescadores, y luego de tener tantos poderes en contra, sin embargo, triunfó en los primeros siglos y corrió como la pólvora. Lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 6. Dice así: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Alteraron la normalidad, eran un problema para su sistema religioso. Vemos como el denuedo, la valentía de los discípulos, hacía que el Evangelio alternase la normalidad por donde quiera que se movían, y eran un grave problema para la sociedad religiosa de entonces. Es lo mismo que ocurre hoy cuando se predica el verdadero Evangelio, que es rechazado por muchos llamados religiosos, mal llamados cristianos. En Hechos, capítulo 19, verso 20, vemos la evolución del Evangelio. Dice así: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ese Evangelio de poder también ha dado fruto y sigue dando fruto a todos los que creen a pesar de las persecuciones. Dice el libro de Hechos, capítulo 8, verso 4, pero los que fueron esparcidos por la persecución iban por todas partes anunciando el Evangelio. Así crecía y se multiplicaba. Y en Lucas capítulo 9, versículo 6, dice: y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando, predicando el Evangelio y sanando por todas partes. Pablo también asegura en Romanos 1, que leímos antes y que quiero repetir, cuando dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. El Evangelio tiene poder para revelarnos cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Somos justificados, somos perdonados por el poder de la salvación en Cristo, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe, o sea, por creer en Jesucristo y en su obra. Para concluir, quiero decir que los poderes humanos terminan sucumbiendo, pero el poder de Dios sigue permaneciendo y seguirá permaneciendo porque es eterno. Todo lo relacionado con Dios es eterno porque Dios es eterno. Bien, pues hemos llegado al final de este mensaje por hoy. Mi mayor deseo es que este gran tesoro que hoy he compartido contigo haya sido de bendición y que la palabra de Dios haya sido revelada a tu corazón. Recuerda, y te dejo con esto: el Evangelio es una gozosa proclamación de la actividad redentora de Dios en Cristo Jesús para salvar a la humanidad de la esclavitud del pecado, y tiene poder para salvar a todo el que por fe crea en Jesucristo y en lo que hizo por nosotros hace 2000 años en una cruz. Este poder es un poder espiritual y sobre todo un poder sobrenatural. Por este motivo es un poder que ha permanecido, permanece y permanecerá siempre, y ha triunfado a través de los siglos y aún sigue permaneciendo y triunfando. Aquí terminamos. Recibe un abrazo fraternal de mi parte. Que Dios te bendiga. Te espero el próximo día. Radio Sion agradece la sintonía a su programa Tesoros Ocultos. El pastor Eusebio Perona volverá a mostrarnos los tesoros ocultos de la palabra de Dios. Hasta pronto.